Y hoy comenzamos un nuevo capítulo en Mateo. Llegamos al capítulo 12 de Mateo. 80 Este es el sermón número 89 de Mateo, ¿vale? Y llegamos al capítulo 12 de Mateo. Un nuevo capítulo y para recordar lo que ya sabemos, Mateo es una demostración, una proclamación de que Jesús es Rey. Y Mateo hasta este punto, hasta el capítulo 12, lo ha descrito de diferentes maneras, como por ejemplo al mencionar las profecías cumplidas, al decir sus palabras autoritativas en el Sermón del Monte, capítulos del 5 al 7, y también al hacer sus hechos poderosos y milagrosos que lo certifican como Rey, capítulos 9 y 10. Desde el capítulo 11 comenzamos a notar algo que no era tan destacado en los capítulos anteriores, y es el rechazo que el Señor empezó a experimentar. Lo vemos en su declaración sobre la desaprobación que él y Juan el Bautista tuvieron a su ministerio, y en el rechazo, o en la condena que el Señor hizo de las ciudades, ahí en el capítulo 11, de las ciudades que lo rechazaron, a pesar de los milagros que realizó. Y esta tensión hacia Jesús, que ha venido incrementándose, se exacerba aún más en el capítulo 12. En este capítulo se nos presenta la plena manifestación del odio de los líderes de Israel contra nuestro Señor. Y este es un capítulo clave en el Evangelio de Mateo. Se centra en ese rechazo del Mesías y en muchos sentidos es un capítulo que marca un punto de inflexión de la creciente incredulidad de Israel. En los primeros 21 versículos de Mateo capítulo 12 se encuentra el rechazo de Cristo. Y luego en la segunda mitad del capítulo se encuentra la blasfemia que sigue a su rechazo, un tema que estudiaremos y que es muy popular, de la blasfemia del Espíritu Santo. Y en la sección que hoy estudiaremos, los primeros 8 versículos del capítulo 12, veremos el primer testimonio claro del rechazo del Señor. Y era evidente, o vamos a darnos cuenta, cómo es evidente que los fariseos estaban buscando intencionalmente cualquier cosa para inculparlo, para condenarlo y para matarlo, como luego sucedería. Así que acompáñenme a la lectura de la palabra. Vamos a leer Mateo, capítulo 12, los primeros 8 versículos. Dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Oremos. Señor, te doy gracias por este día y gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder estar aquí con mis hermanos para estudiarla, Señor. Y Padre, ayúdanos a entender estos versículos, Señor, que exaltan tu autoridad, Dios, que muestran lo increíble que eres tú, mi Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la soberanía que tú tienes sobre todo y sobre este suceso también que se nos presenta, y que nosotros podamos entenderlo para poder alabarte y adorarte con mayor intensidad. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Como ven, este suceso comienza describiendo que Jesús y sus discípulos caminaban por los sembrados y los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comer porque tenían hambre. Hay que decir que los apóstoles no estaban robando para nada. Ellos tenían el derecho, según la ley, de arrancar el grano y de comerlo. Y quiero rápidamente que vayamos a Deuteronomio 23 y 25 para ver cómo esto era permitido. Mire ahí en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Solo para mostrarles que ellos estaban haciendo lo que se les dejaba hacer. Deuteronomio 23, 25 dice así: Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Listo? Esto era claramente permitido, o sea, se podía hacer. Y el principio era que una persona
que fuera por los sembrados, y el punto es que los sembrados en esa época, o más bien, los caminos estaban en medio de los sembrados de las personas, y si una persona tenía hambre, obviamente no iba a coger ¿cómo se llama el aparato? La hoz, muchas gracias. La hoz iba a empezar a arrancar. No, si tenía hambre, podía coger un poco de ese grano para comer solo hasta el momento en el que estuviera lleno. Y el punto central no era el hecho de arrancar las espigas y comerlas. Lo crucial fue que en este caso, que nos narra ahí Mateo capítulo 12, fue que los discípulos hicieron eso. ¿Cuándo? El día de reposo. Y por eso los fariseos lo cuestionaron. El día de reposo no es el domingo como para muchos en este hemisferio occidental, sino que el día de reposo para los hebreos era el sábado. Para ellos ese es el séptimo día de la semana. Y era, según la ley, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, el día designado para que los judíos dejaran de trabajar y pudieran descansar. Y lo hacían en memoria de que Dios creó el mundo en 6 días y luego descansó el séptimo. El sábado era de suma importancia para la vida religiosa de la nación de Israel. Era un día de alegría para el pueblo y les recordaba su relación espiritual con el Señor. Era evidente que los fariseos además vigilaban de cerca a Jesús, porque si usted se da cuenta, en el versículo 2, ahí dice la primera frase, viéndolo los fariseos. Y esto muestra que estos hombres, que esta secta del judaísmo, estuviera como de lejos, ¿no? Vigilando cualquier movimiento del Señor. O sea, estaba como cuando a alguien le ponen un detective porque sabe que anda en malos pasos, ¿no? Los fariseos deseaban encontrar alguna causa para criticar al Señor y seguían de cerca sus pasos para poder acusarle. Y en este caso, su queja fue que sus discípulos hacían algo, como dice el texto, que no es lícito hacer en el día de reposo, ¿no? Ellos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Por qué estos hombres dijeron esto? ¿Será que el Señor le permitió a sus discípulos hacer algo que iba en contra de la ley? Obviamente no. La respuesta es clara. Según la ley, el día de reposo era un día dedicado a Jehová, un día dedicado al Señor, y estaba prohibido trabajar. Y también había otras prohibiciones específicas para ese día, para que los hebreos pudieran entender lo que significaba trabajar y qué podían y qué no podían hacer. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas prohibiciones que dice la palabra de Dios que ellos no debían hacer en ese día. Era prohibido preparar una comida y ser cocinada o hervida. O sea, había que hacer domicilio. Éxodo 16, 23, dice ahí, en Éxodo 16. También era prohibido prender un fuego, porque eso demandaba mucho trabajo. Era prohibido salir a recoger maná, Éxodo 16. Era prohibido ir a recoger leña para el fuego, Números 15. Era prohibido negociar, comprar o vender algo, según Nehemías capítulo 10 y 13. Era prohibido pisar el lagar del vino, donde estaban las uvas para hacer vino. Eso demandaba un gran trabajo. Era prohibido llevar una carga más allá de las puertas de la ciudad, según Jeremías capítulo 17. Todo esto que le acabo de mencionar no era permitido, pero la ley no prohibía arrancar espigas de los sembrados. La razón por la cual los fariseos decían que no era lícito arrancar espigas es que ellos consideraban que eso era un tipo de trabajo y estaba catalogado entre 39 actos básicos que según sus tradiciones extrabíblicas decían que estaban prohibidos realizar trabajo. Ellos catalogaron 39 actos que si usted fuera judío usted no podría hacer en ese día. Y le voy a comentar algunos de estos actos que no estaban en la ley del Antiguo Testamento. Algunos de estos actos eran los siguientes: coser, usted no lo podía hacer; arar, segar, atar gavillas, trillar, aventar. Este es bien interesante: hacer 2 hilos, tejer 2 hilos, separar 2 hilos, hacer un nudo, deshacer un nudo, coser 2 puntadas, rasgar para coser 2 puntadas, escribir 2 cartas. Usted podía escribir una, no 2. Raspar para escribir 2 cartas, golpear con un martillo y otras más. Todo esto era parte de 39 estipulaciones que los judíos en esa época tenían de algo que usted no podía hacer. Y aunque, como leímos,
Los discípulos no estaban haciendo ningún tipo de trabajo. Los fariseos sí consideraban que el arrancar espigas, los discípulos eran culpables de cegar. Que cuando separaban la cascarilla del grano, estaban trillando. Y que cuando botaban el grano, estaban aventando. Y a través de todo ese proceso, ¿estaban qué? Trabajando. Culpables, decía la ley rabínica. Culpable. Esta era la acusación de los fariseos. Que además no era una denuncia verbal solamente, no era una reconvención verbal, ya que la condena por profanar el día de reposo era ¿cuál? La muerte. Y eso era lo que querían hacer con Cristo. Increíble, ¿no? ¿No es absurdo hasta dónde llega el legalismo cuando se desvía de lo que dice claramente la palabra de Dios? Es increíble. Cuando alguien se desvía de la palabra de Dios, eso es lo que pasa. Legalismo. Mire, el día de reposo se había convertido en un fastidio y en un día que era imposible descansar porque prácticamente no se podía hacer nada. Eran los líderes religiosos los que habían profanado el día de reposo con estas leyes extraescriturales. Habían tomado un mandamiento que debía ser de gozo y lo habían convertido en una carga miserable al añadirle leyes que el Señor nunca mencionó, que nunca colocó. Y es bien interesante porque es como si esta historia estuviera pensada para explicar o estuviera colocada aquí en el Evangelio de Mateo para colocar lo que Jesús quiso decir en el capítulo anterior, en capítulo 11, versículo 28, cuando decía, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Cansados y trabajados, ¿no? Cansados y agobiados. Es claro eso, es claro la implicación. Mire, el Señor aquí está mostrando la desviación de los fariseos, está mostrando su ignorancia bíblica y de hecho Él se los dice de frente, porque en versículos 3 y 5, usted mire ahí su Biblia, Él les dice, ¿no habéis leído? Les dice como que, oiga, ¿no ha escuchado? ¿No ha visto? ¿No ha leído? Tanto los escribas como los fariseos, como los expertos, los intérpretes de la ley, en teoría eran eso, expertos en las escrituras del Antiguo Testamento. Y lo sorprendente es que el Señor no les dice que sus objeciones procedían de las tradiciones añadidas a la ley de Moisés, de las tradiciones de los ancianos que ellos mismos habían hecho. Ni tampoco les recuerda que en la ley se permitía hacer lo que los discípulos habían hecho, lo que leímos en Deuteronomio 23, recoger espigas, eso no era prohibido. En vez de eso, ¿qué es lo que hace el Señor, el maestro por excelencia? Jesús los lleva a pasajes que ellos no habían considerado en su estudio de la enseñanza respecto a la ley, de ese día de descanso. Y Jesús en esta sección defendió lo que hicieron los discípulos con dos casos y una declaración que está en el Antiguo Testamento, que deja básicamente sin piso a los dirigentes religiosos para apoyar su postura legalista. El sábado debía traer descanso. El sábado no debía ser una carga. Era un día de refrigerio espiritual para Dios. Era un día apartado para que la gente adorara a Dios. Por eso en estos versículos el Señor no solo muestra la autoridad que tiene sobre el día de reposo, sino que revela el verdadero sentido del día de reposo y cómo debía traer el verdadero descanso. Estos versículos son una exaltación de Cristo y nos invitan a todos nosotros a entender la magnífica autoridad de nuestro Señor Jesús, a entender su increíble bondad para poder adorarlo con más intensidad. Y esto es muy importante, hermanos, porque nunca se nos puede olvidar que Cristo es el centro de nuestra fe, que Cristo debe ser todo para nosotros, que nos reunimos por Cristo, que hacemos iglesia por Cristo, que el ministerio es por Cristo, que es de Cristo de que se trata todo. No nos podemos olvidar nunca de eso. Cristo debe ser el centro de todos nosotros. Por eso es que hoy vamos a estudiar 3 verdades sobre el día de reposo que revela la autoridad de Cristo para poder vivir con una mayor devoción para Él. 3 verdades que revelan la autoridad de Cristo para poder vivir para Él con mayor devoción. Y la primera verdad está en los versículos 3 y 4. Leámoslos de nuevo. Dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición
que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? La primera verdad es que el día de reposo revela la autoridad de Cristo sobre la ley. Revela la autoridad de Cristo sobre la ley. El Señor comienza su defensa con una pregunta retórica que alude a un suceso que muestra la equivocación en la que los fariseos se encontraban y de esa manera defender su posición. El suceso está en 1 Samuel 21, del 1 al 6. Acompáñenme ahí y leemos el suceso de primera mano. 1 Samuel 21, del 1 al 6. Mire lo que dice. Dice así, capítulo 21, empezando en el versículo 1. Ahí siempre está. Dice, 1 Samuel 21, vino David a Nob, al sacerdote Abimelec, y se sorprendió Abimelec de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Abimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió, y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Como vemos aquí, en el relato original, David había estado huyendo de Saúl y llega a una ciudad llamada Nob con sus hombres. Todos estaban hambrientos, al parecer un largo trayecto, y no tenían nada de comer. El sacerdote Ahimelech dio a David los panes de la proposición que estaban en el tabernáculo. Estos eran 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel y que eran colocados sobre una mesa en el lugar santo del tabernáculo cada semana. Los panes simbolizaban y eran muy importantes porque representaban la unión de Dios con Israel. Cada semana en el día de reposo, aquellos panes eran cambiados. Los panes viejos eran comidos por los sacerdotes y según Levítico 24, solo los sacerdotes podían comer aquellos panes como símbolo de comunión con Dios. Nadie más podía tocar esos panes. Mire lo que dice Levítico 24, del 5 al 9. Vaya conmigo, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia. Levítico 24, versículos del 5 al 9, para ver este suceso. Como vemos, aquí está toda la instrucción de los panes de la proposición, ¿cierto? Ahí está. Y esto era solamente ¿para quién? Para los sacerdotes. Nos damos cuenta que era para los sacerdotes. ¿Y qué fue lo que pasó ahí en 1 Samuel capítulo 21? A pesar de lo que decía la ley de Levítico, Abimelech dio a David ¿qué? Y a sus hombres los panes de la proposición, debido a la necesidad que David y sus hombres tenían, ¿no? Y aquí es importante aclarar algo. No era que el sacerdote estaba quebrantando la ley, para nada, sino que estaba mostrando ¿qué? Una ley superior. Una ley superior. Y es que las necesidades de David y sus hombres reemplazaban las leyes que gobernaban los asuntos rituales. Esa es la historia. Bueno, Jesús claramente está afirmando en Mateo capítulo 12 que David hizo algo que inicialmente era ilícito, pero también afirma, obviamente, que David tenía un derecho a ignorar esa ley cuando la necesidad, en este caso del hambre, lo exigía. De manera similar, los discípulos de Jesús tenían hambre y estaban necesitados. Y los fariseos, y si los fariseos más bien continuaban en su acusación a los discípulos, sería decir que su amado rey David también quebrantó la ley. ¿Me explico? Si los discípulos eran culpables, entonces David también era culpable. Sin mencionar que en el caso de los discípulos de Jesús ni siquiera ellos estaban quebrantando la ley ceremonial de Dios sobre el día de reposo, sino lo que estaban quebrantando era una norma puramente rabínica sobre el sábado. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza?
En estos pasajes vemos que cómo el Señor hizo un maravilloso uso de las escrituras del Antiguo Testamento, señalando que los supuestos expertos en la ley no lo sabían y que necesitaban más instrucción. Aquí vemos al Maestro por excelencia, revelando su autoridad sobre la ley al mostrar que las obligaciones ceremoniales no constituyen una ley superior. No constituyen esas leyes ceremoniales en el templo. Mire, la ley de lo bueno, la ley de lo malo, la ley de lo correcto y lo incorrecto es clara, mientras que esa ley ceremonial era flexible, por decirlo así. Los aspectos espirituales y los aspectos morales de la ley tenían primacía sobre los aspectos ceremoniales. La ley del sábado nunca, pero nunca tuvo la intención de restringir las obras de amor y necesidad. Mire lo que dice ahora Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Se lo explico. Dice así, Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, ¿qué es lo que le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Escuche bien, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y escuche el 40, de estos dos mandamientos, ¿qué? Dependen toda la ley y los profetas. ¿Sí me explico? Es claro, ¿no? O sea, obviamente el Señor nunca iba a hacer algo en contra de la ley. Pero había una necesidad mucho más grande en el caso de David, que estos hombres realmente estaban muriéndose de hambre. Necesitaban comer. Y el sacerdote tenía este pan. ¿Y el sacerdote qué fue lo que dijo? Claro que sí. Claro que sí. Hay una ley que prima más. Y le doy un ejemplo muy práctico. ¿Es mandato congregarnos un domingo? Sí. Punto, es el día del Señor. Claramente, Hebreos capítulo 12, el ejemplo de la iglesia primitiva, claramente. Pero si su hija, su esposo está enfermito, usted mismo está enfermito, ¿usted cree que es obligación usted venir medio muriéndose? No, ¿cierto? Cuide a su esposo, cuide a su hijito, cuídese usted. Bueno, hay una ley por encima, ¿me explico? Eso es lo que le quiero decir. Obviamente, no haga lo que una vez a mí me dijo alguien que no vino a la iglesia y yo le pregunté, ¿por qué no viniste? No es de esta iglesia, tranquilos. Y le pregunté, ¿y por qué no viniste? ¿O por qué no fuiste a la iglesia? Y me dijo, no, es que yo me estaba arrunchando con el Señor. Mire, a mí me dio no risa, sino como ganas de, téngame. Porque es una irreverencia decir eso con el Señor. ¿No? O sea, es claro que es un mandato congregarnos, definitivamente. Pero a veces hay situaciones en nuestra vida, por ejemplo, si usted, como alguien me decía, si usted es policía, usted es bombero, si usted tiene turno ese día, ¿está pecando si no viene? No, ¿me explico? Entonces, es muy importante entender esto. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? Lo increíble, y esto es lo increíble del manejo del Señor de la Escritura aquí, y en todo el relato, es que Jesús no estaba cuestionando su intelecto, porque seguramente sabía que ellos habían pasado por eso. ¿Sabe qué estaba cuestionando el Señor? Su corazón. Ese es el punto. Ese siempre va a ser el punto. Él no cuestionaba lo que sabía, sino cómo se comportaban a la luz de lo que sabían. ¿Me explico? Ese siempre va a ser el centro de todo. Nuestra motivación en el corazón. ¿Por qué hacemos y no hacemos las cosas? Esto siempre es el propósito de la palabra. Informar nuestro intelecto para que nuestro corazón se transforme, hermanos. Bueno, es increíble el manejo del Señor, de su autoridad. Obviamente es que Él inspiró la palabra de Dios y nos lo muestra claramente aquí. Y una implicación final de estos dos versículos, y que también muestra la autoridad de Jesús, es que en este relato vemos una clara analogía entre el Señor Jesús y David. Cuando el acontecimiento tuvo lugar, David vivía un tiempo de rechazo de parte de Saúl, así como el Señor lo estaba viviendo. Además, en ambos casos, los líderes y sus discípulos buscaban alimento. Y al argumentar que él y sus discípulos podían romper las leyes, al argumentar el Señor que él y sus discípulos podían romper las leyes rabínicas para el sábado, así como David lo hizo, implica que Jesús puede hacer todo lo que hizo David. ¿Recuerda cómo empieza el Evangelio de Mateo? Jesús, ¿hijo de quién? Hijo de David. ¿Por qué? Porque Él es el hijo de David, el Mesías prometido. Bueno, Jesús podía hacer todo eso. Jesús es el hijo de David, Jesús es el Mesías davídico. Él es el centro de todo, hermanos.
Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Cristo. Y aquí vemos claramente su autoridad. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, o más bien, pasamos al segundo punto. Está en los versículos 5 y 6. La segunda verdad que muestra la autoridad de Cristo es que el día de reposo revela la grandeza de Cristo. El día de reposo revela la grandeza de Cristo. Mire versículos 5 y 6 de Mateo capítulo 12. Dice así: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Aquí vemos, o más bien la segunda manera en la que el Señor presenta su defensa es con el ejemplo de los sacerdotes. Esos sacerdotes que ya leímos que aunque servían en el templo, profanan el día de reposo y son sin culpa. Lo profanan porque están trabajando. Y lo que sucedía es que en el día de reposo los sacerdotes no solo tenían que seguir cumpliendo sus deberes diarios, sino que en algunos asuntos trabajaban el doble, ya que la ley les mandaba ofrecer una segunda ofrenda ese día. Y quiero mostrarle eso en el Antiguo Testamento. Vámonos para Números, capítulo 28, del 9 al 10. Números, capítulo 28, del 9 al 10. Mire lo que dice ahí. Dice: mas el día de reposo, le está hablando ahí a los sacerdotes, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Usualmente era una, bueno, para que entendamos, pero aquí le manda 2. Y después dice 10, es el holocausto de cada día de reposo y además del holocausto continuo y su libación. Ahí les da el nombre de estas 2 ofrendas. Hasta ahí vamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en el día de reposo no solo los sacerdotes tenían que seguir con el trabajo del templo, sino que el trabajo ¿qué? Se doblaba. Y en estos casos la violación de la ley del sábado no solo era permitida, sino que era mandada. Eso es lo que les estaba mandando ahí en Levítico. Y esto muestra cómo la ley presentaba leyes superiores a la ley del sábado. O sea, en otras palabras, la ley puede quebrantar la ley. Y el error de los fariseos consistía no solo en la elevación de la tradición de los ancianos por encima de la ley escrita de Dios, sino también en el hecho de que pasaban por alto las mismas escrituras que le otorgaba prioridad a ciertas enseñanzas sobre otras. Estas excepciones en el servicio del templo eran apropiadas debido a la grandeza del templo, porque era el lugar donde Dios moraba. Por eso era tan importante. O sea, podían hacer eso los sacerdotes porque el templo era un símbolo de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el templo estaba, ahí estaba la presencia de Dios. Y aunque los maestros judíos reconocían el trabajo en el templo en el día de reposo, se quedaron ciegos con respecto a las leyes que estaban por encima de esos rituales y condenaron a Jesús y a sus discípulos. El Señor, en el versículo 6, aparte de mostrarle su error, hace una declaración más contundente, mucho más contundente, cuando dice, pues os digo, y lea bien, que uno mayor que el templo está aquí. Esta frase también puede ser traducida, algo más grande que el templo está aquí. Algo más grande que el templo está aquí. Y se refiere no solo a la persona del Mesías, sino también al ministerio mesiánico que él proclama, y la implicación es clara. La implicación es clara y es esta. Si en el tabernáculo David podía comer de la proposición, y el tabernáculo era el lugar donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo antes de construir el templo. Bueno, y si en el tabernáculo David podría comer el pan de la proposición porque la ceremonia no prevalece sobre las necesidades, y si en el templo los sacerdotes pueden violar y profanar las leyes del sábado, como lo dice el Señor Jesús, pueden servir a Dios. Por lo tanto, Jesús, quien es superior al tabernáculo, quien es superior al templo, puede permitir que sus discípulos puedan recoger espigas en el día de reposo para poder no tener hambre. Bueno, mire, y además que todo, y lo más importante, es que esto es una declaración contundente de la divinidad de Jesús. Y esto debió impactar a los fariseos, ya que ellos sabían que el templo era superior al tabernáculo, pero oír a alguien decir que él
era más importante o era más grande que el mismo templo, fue determinantemente impactante, absolutamente chocante, por decirlo así. Mire, hermanos, y esto nos da una preciosa verdad, y es que en la encarnación Jesús, nuestro Señor, se volvió el templo viviente de Dios. Por eso Él dice: os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y por eso Él es mayor que un tabernáculo, mayor que el templo que se había construido. Así que si hay excepciones para el tabernáculo, si hay excepciones para el templo, también las hay para la verdadera encarnación de Dios, Cristo mismo. El Señor Jesucristo es más sagrado que cualquier casa en la que Dios pueda habitar. Y la arrogancia y el orgullo de estos fariseos les impedía ver la grandeza de Cristo, les impidió comprender el poder de su mensaje. Delante de ellos estaba el Rey, Dios mismo, pero no lo reconocieron. No lo reconocieron. Hermano, este suceso nos muestra esta afirmación de Cristo y con eso la implicación de que Él es la personificación misma de la presencia de Dios y del camino al Padre. Mire lo que dice Juan capítulo 1 versículo 14. Dice así Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. El verbo, quien creó, versículo 1, los cielos y la tierra, habitó entre nosotros. Y tuvo ¿qué? La gloria de ¿quién? La gloria de la divinidad, la gloria del Padre. Él, Cristo, es Dios. Y esto, hermanos, esta declaración de que Él es mayor que el templo tiene grandes implicaciones para nuestra vida. En primer lugar, mientras que el templo era un lugar donde se decía que moraba la morada de Dios, Jesús es la verdadera morada de Dios. A través de Él, las personas pueden experimentar la presencia de Dios y acceder a la vida eterna. Segundo, mientras que en el templo era un lugar de adoración y de sacrificio, Jesús cumplió el propósito del templo al ofrecerse a sí mismo como el sacrificio supremo por los pecados de la humanidad. Jesús se volvió el centro de nuestra adoración, hermanos. El centro, el máximo exponente a quien debemos alabar y exaltar. Tercero, mientras que el templo proporcionaba una vía para que las personas se acercaran a Dios, Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida para ir al Padre. Él es el camino a Dios y la fuente de salvación eterna. Y cuarto, al afirmar nuestro Señor Jesús ser mayor que el templo, Él, como lo mencionamos, afirmaba su divinidad, afirmaba su autoridad como fuente suprema de la presencia y de la gracia de Dios. Hermanos, todo esto nos muestra la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que ser el centro de la fe siempre. No es una organización, no es una manera de hacer un ministerio, no, es Cristo y solo Cristo. Él es el único y por eso es que nos reunimos a adorarle, a exaltarle, a entender su palabra y al saber su voluntad para nuestras vidas. Esa es la segunda verdad. Y pasemos a la tercera y última verdad de Mateo 12. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La tercera verdad es que el día de reposo revela la autoridad soberana de Cristo. El día de reposo revela la autoridad soberana de Cristo. La tercera manera en la que el Señor afirma que los fariseos estaban mal y Él estaba bien es al declarar la importancia que tiene la misericordia para Dios. Cuando el Señor dice ahí, si supieseis qué significa, está condenando ¿qué? Pues la ignorancia de los fariseos sobre a lo que Dios verdaderamente le importa. Si usted supiera, como uno a veces dice, es que usted no sabe nada, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo el Señor. Mire, la frase muestra que si ellos hubieran conocido que Dios desea misericordia y no sacrificio, no hubieran condenado al inocente.
Y eso es lo que los dirigentes judíos debieron haber conocido, pero su odio a Jesús resultó ser tan grande y como consecuencia fue ignorancia, que ellos condenaron a los inocentes discípulos. Por segunda vez en el Evangelio de Mateo, el evangelista o Jesús cita a Oseas capítulo 6, versículo 6. Esa frase, misericordia quiero y no sacrificio, viene de ahí, ¿no? Vamos a Oseas capítulo 6, versículo 6. Sí, a Oseas capítulo 6, versículo 6, que es donde aparece esa cita. ¿Listo? No está tan lejos de Mateo. Miren lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Profeta del Antiguo Testamento. Dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que holocaustos. Tanto en Oseas como en el tiempo de Oseas como en el tiempo de los fariseos, la exhortación, y esto es importante aclararlo, no es a parar los actos de sacrificios. Bueno, no, el Señor no le estaba diciendo no hay que hacerlo porque en la ley estaba eso. Obviamente, cuando Jesús ya llega, pues ya se deben parar los sacrificios. Pero tanto en Oseas como en Mateo, lo que se afirma es que Dios desea misericordia y no solamente sacrificios. Bueno, el contexto de los versículos en Oseas es que el pueblo pensaba que estaba bien. Ellos creían que estaban divinamente delante de Dios porque continuaban haciendo sacrificios, pero se habían olvidado de tener misericordia con el pueblo. De hecho, mire, 2 capítulos antes en Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 2, la condena de Dios al pueblo en Oseas 4, 1 y 2, dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, prevalecen y homicidio tras homicidio sucede. El pueblo que estaba haciendo muchos sacrificios, pero estaban haciendo esto también. O sea, perjurando, o sea, abusando de la gente, no teniendo misericordia. Y el Señor les dice: hey, misericordia quiero y no sacrificios. Bueno, no solamente sacrificios. Así como en la época de Oseas, los fariseos del tiempo de Jesús hacían sacrificios de manera perfecta, pero se les olvidaba que la misericordia estaba en el centro de la ley de Dios. Recuerda que el Señor es ¿qué? Eterno en misericordia. Ese es parte de su carácter. Y se podía mostrar misericordia cualquier día de la semana, incluyendo el sábado. Mire, la preeminencia de la misericordia está basada en la verdadera voluntad de Dios. Dios mismo es la fuente de misericordia y por lo tanto el mandamiento del sábado debía mirarse desde esa perspectiva. Los escribas y los fariseos estaban tan implicados en la estructura ritual de la ley y en la liturgia del judaísmo que no prestaban atención a los temas de misericordia, de gracia y de compasión con los demás. Habían convertido la palabra de Dios, la religión revelada por Dios, en una estructura rígida y fría, donde la mente estaba llena, pero el corazón estaba vacío. La mente llena, pero el corazón vacío. Los legalistas habían establecido sus propias reglas, muchas de las cuales, como ya leímos, eran completamente ridículas, pero todas convertían su cumplimiento, se convertía su cumplimiento en una verdadera y pesada carga. Mire, y esto es increíble. Es increíble ver cómo las reglas de los hombres son mucho más complejas y detalladas que las de Dios. Así pasa. Y al fallar en tener misericordia, los fariseos mostraban que no estaban bien con Dios, porque la manera como tratamos a otros muestra nuestra verdadera relación con Dios. Así es. ¿De dónde se desprende la ley y los profetas? De amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? De ahí. Y tu relación con Dios se demuestra en tu relación con los demás. De esa manera. El hambre que acosaba a los discípulos de Jesús no pudo encender en los corazones de los fariseos sentimiento alguno de misericordia por ayudar. Y en cambio, ¿qué fue lo que hicieron? Los condenaron. Y con su juicio, de hecho, se estaban regocijando de descubrir una nueva manera para inculpar al Señor y llevarlo a la cruz. Finalmente, versículo 8. El Señor va a mostrar su autoridad absoluta, su soberanía, cuando dice: porque el Hijo del Hombre es Señor ¿de qué? Del día de reposo.
Esa palabra, ¿por qué? Esa conjunción nos explica por qué el Señor dice lo que dijo. Es como una manera de concluir todo el relato, pero también estos versículos 7 y 8 muestran la razón que el Señor va a anunciar de por qué declaró a los discípulos inocentes. Ellos no tenían la culpa con respecto a la acusación planteada en su contra, porque al arrancar y comer ese alimento del campo, no solo no estaban violando la ley de Moisés, sino que estaban haciendo lo que Jesús permitía, ya que Él es el Hijo del Hombre, quien también es Señor del día de reposo. Ese título, Hijo del Hombre, como hemos visto en el estudio de Mateo, es un título que el Señor toma para sí mismo. Este título viene del libro de Daniel, capítulo 9, o si no estoy mal, y describe la futura venida del Mesías como Rey poderoso para entronarse sobre todas las naciones. Este Hijo de Hombre es Dios mismo, es nuestro Señor Jesucristo. Y este Hijo de Hombre, que dice el texto, es el Señor del día de reposo. Esa palabra Señor es Kyrios en el griego y muestra a un soberano poderoso, un soberano gobernante. Y es usado aquí para destacar esa soberanía del Hijo del Hombre. Y aquí nuestro Señor Jesús hace una declaración contundente, no solo de su divinidad, sino de su soberanía, de su control, porque nos remite directamente ¿a dónde? No solamente a cuando Dios le dio la ley al pueblo, en Éxodo específicamente capítulo 20, sino que nos remite a Génesis, a la creación. Ahí es que nos remite cuando Él dice, yo soy el Señor del día de reposo. De hecho, mire Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, que es cuando se le da la ley al pueblo, Éxodo, y es los 10 mandamientos, digámoslo así. Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11 dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quién es el Señor del día de reposo? El Creador, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús? Le está diciendo a los fariseos, hey, yo soy el Señor del día de reposo. Yo lo creé. Es como si Jesús les estuviera diciendo a estos religiosos, ¿estás diciendo lo que puedo hacer en el día de reposo? ¿Quién crees que creó el día de reposo? A ver. Mire, cuando los discípulos arrancaron las espigas y la comieron, en realidad estaban reconociendo el señorío de Jesús. En vez de someterse a la autoridad de las tradiciones rabínicas de estos religiosos. La acción de los discípulos era totalmente correcta, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El día de reposo, como vimos al principio, fue instituido para que fuese una bendición. El hombre no fue creado para que fuese esclavo del día de reposo. Fue creado por Dios para que fuese una bendición y no una carga para el hombre. Jesús, como Señor del día de reposo, no solamente lo honraba. De hecho, vamos a ver de hoy en 8 que Él asistía regularmente a la sinagoga en el día de reposo. Y además también lo honraba sanando a cuanta persona veía, teniendo actos de misericordia y ayuda con todas las personas. Así honraba el Señor el día de reposo. Y es que, hermanos, el Señor Jesús no es solamente el Hijo del Hombre que está entronado con Dios el Padre y que reinará por siempre sobre toda su creación. Nuestro Señor Jesús es Dios mismo, quien creó y ordenó el día de reposo y por lo tanto es quien determina qué comportamiento es apropiado tener para ese día. Mire lo que dice Marcos, capítulo 2, versículo 27. Es el relato paralelo que estamos estudiando en Mateo, está en Marcos aquí. Pero aquí Marcos añade algo más, dice el 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo.
O sea, lo que el Señor está diciendo es que los judíos habían hecho todo al revés. Jesús estaba dando testimonio de que así como el sábado se instituyó originalmente para dar al hombre descanso de sus labores, Él vino para dar descanso de nuestras pesadas labores que nos llevan a buscar la salvación por nuestras obras. ¿Recuerda lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 29? Vayan un momento al párrafo anterior de donde estamos. Mateo 11, 29 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Sabe cuándo se cumplió con esto finalmente? Cuando Cristo resucitó. Lo que celebramos hace 8 días, cuando Cristo resucitó. Ahí se cumplió. Cuando nuestro Señor Jesús se levantó de la tumba. Su resurrección demostró la intención y el propósito final del día de reposo original. Es el sábado. En el sábado, más bien, Dios provee a su pueblo un tiempo de descanso. Pero ese sábado de la ley, ¿sabe a qué apuntaba? Anticipaba a ese tiempo futuro en que el pueblo de Dios entraría en un descanso mediante la resurrección. Porque la resurrección certifica que la obra de Cristo fue aceptada por el Padre. Y que nosotros como creyentes podemos descansar de estar haciendo obras para entender que solo por la fe y que solo por la gracia podemos entrar en el descanso final de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 10. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 10. Dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Todo Hebreos capítulo 4 nos habla del reposo del Señor. Pero lo que quiero decir acá es que el Señor del día de reposo resucitó el primer día de la semana. Y por eso es que nos reunimos en este día. Bueno, para adorar, para celebrar, para tener comunión y escuchar la palabra de Dios en el día del Señor. Y escuchar lo que el Señor ha hecho. El día del Señor, del día de reposo, que ahora es el primer día de la semana, que es domingo. Bíblicamente el domingo es el primer día de la semana. Bueno, bíblicamente es así. Por eso es que nos reunimos el domingo. Porque la iglesia primitiva nos muestra que se reunían para celebrar que Cristo resucitó. Y gracias a su sacrificio en la cruz ahora podemos dejar de trabajar por siempre para alcanzar el favor de Dios y descansar en su misericordia y descansar en su gracia. Como Señor del día de reposo, Cristo nos invita a Él para descansar, hermanos. Cristo nos invita a Él para descansar. Él es el Señor del día de reposo. Él es nuestro Dios. Él tiene autoridad soberana. Hermanos, el día de reposo revela la autoridad de Cristo sobre la ley. El día de reposo muestra la grandeza de nuestro Señor Jesús y declara su soberanía absoluta. Él es nuestro único Señor, nuestro único Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra. Gracias por tu inmensa misericordia con nosotros, Señor. Gracias por poder entender estas verdades. Gracias por poder entender tu palabra, Señor. Padre Santo, te pedimos que podamos ver tu grandeza, Dios. Que podamos ver tu soberanía, Señor. Que podamos verte a ti, Señor, en la Escritura y entender, Señor, que nuestra vida debe ser devota a ti en todo momento y en toda hora, Dios. Te lo pido, Padre Celestial. Ayúdanos a nunca desviarnos. Ayúdanos a nunca salirnos del camino. Porque tú eres el camino, Señor. Nos saldríamos de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres la razón de todo, mi Señor Jesucristo. Que es por ti que nos reunimos, que es por ti que vivimos, que si vivimos y morimos es para ti, Cristo. Que es por ti que obedecemos, Señor. Ayúdanos a luchar con nuestro propio legalismo, Dios. Te lo pido, mi Señor Jesús,
Ayúdanos a entender que todo es por gracia, que todo lo que tenemos ha venido por ti, Señor, porque no nos merecemos nada. Y es tu misericordia, la misericordia que has tenido con nosotros, la que tú nos mandas a poner en práctica en nuestra vida y con los demás, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el Señor del día de reposo, el Señor de todos los días de la semana, el Señor de nuestros meses, el Señor de nuestros años. Ayúdanos a entender que nuestra vida debe estar consagrada a ti, Señor. Ayúdanos a entender eso, porque eso es lo que querías que entendiéramos. Que debemos vivir en obediencia continua a ti, Señor, no con preceptos de otros o nuestros propios preceptos o nuestras propias motivaciones haciendo lo que queremos, Señor. No, ayúdanos a entender que es solamente a ti quien debemos obedecer y lo que dice tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, por favor. Te lo pido, mi Señor Jesús, porque es muy fácil desviarnos, porque nuestro corazón es engañoso. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres lo más grande que tenemos. Y ayúdanos a vivir una vida devota delante de ti, mi Señor Jesús. Te lo pido, Padre Santo, y te doy las gracias por este día. En tu nombre hemos orado. Amén.